Ha llegado la hora de informarse con Noticiero RNA Edición Internacional. A partir de este momento, conozca las noticias más destacadas a nivel mundial. Soy Carla Carranza, comenzamos con nuestros titulares. Las bolsas de valores en Asia están en números rojos después de las amenazas de Donald Trump de incrementar aranceles a los productos chinos. En París, inició un juicio contra una compañía telefónica debido a los constantes casos de suicidio y depresión entre sus empleados. Al menos 40 personas murieron en un accidente aéreo en Moscú. El avión aterrizó completamente en llamas. En Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que el país podría incrementar la presencia de especialistas militares rusos. Nicaragua y Venezuela son los países que presentan más riesgos para el ejercicio periodístico. Iniciamos con el detalle de las informaciones. El presidente Donald Trump amenazó con incrementar los aranceles para los productos tecnológicos provenientes de China, lo que ha llevado a las bolsas de Asia a encontrarse en números rojos. Las acciones están cayendo abruptamente después de que el presidente Donald Trump amenazara con más aranceles contra China. La escalada de tensiones se produjo el lunes, justo cuando los inversores esperaban que la larga guerra comercial entre las dos potencias económicas más grandes del mundo se estuvieran terminando. Las compañías de tecnología que podrían perder mucho si la batalla comercial con China empeora fueron las que más cayeron en las primeras operaciones. Apple perdió el 2,5%. Los bancos también fueron más bajos. JP Morgan Chase perdió un 1,3%. El índice SIP cayó 36 puntos, 0,2% a 2.999. El promedio industrial Dow Jones perdió 352 puntos, 0,1.3% a 26.155. El Nasdaq cayó 118 puntos, 0,1,4% a 8.045. Los precios de los bonos aumentaron considerablemente a medida que los operadores buscaban seguridad. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 2,49%. Para RNA, Luis Orellana. Nos vamos ahora hasta París, donde inició un juicio en contra de una compañía telefónica por los constantes casos de suicidio y depresión entre sus empleados. Un tribunal de París comenzó un juicio tan esperado que acusa al gigante de telecomunicaciones Orange y a 7 ex o actuales gerentes de acoso moral y cargos relacionados. Según informes, se produjeron 19 suicidios, 12 intentos de suicidio y 8 casos de depresión grave entre empleados durante un periodo de 3 años en la principal compañía de telefonía e Internet de Francia. La compañía llamada entonces French Telecom estaba sufriendo recortes de empleos y esfuerzos de modernización en el momento de los suicidios hace una década. Los acusados son el expresidente de French Telecom, Didier Lombard, el exdirector de Recursos Humanos, Olivier Barberot, y el exdirector ejecutivo adjunto, Louis Pierre Guénez. Es el caso más grande hasta la fecha en Francia por hostigamiento moral a escala de toda la compañía y se espera que dure 2 meses. Se sospecha que los acusados tienen condiciones laborales degradadas de personal que se arriesga a dañar sus derechos y su dignidad, alterar la salud física o mental del personal o comprometer su futuro profesional. Otros 4 funcionarios son sospechosos de complicidad en el acoso moral. En Francia, el acoso moral puede ser castigado con 1 año de prisión y una multa de 15.000 euros. Para RNA, Luis Orellana. En otro tipo de informaciones, al menos 40 personas fallecieron en un accidente aéreo en Moscú. El avión aterrizó literalmente en llamas. Un avión de la aerolínea rusa Aeroflot aterrizó este domingo completamente envuelto en llamas en uno de los aeropuertos más grandes de Moscú, incidente en el que al menos 40 personas murieron. Imágenes de televisoras locales mostraron a la aeronave con 78 personas a bordo haciendo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional Sheremetyevo. Según reportes locales, el avión salió de ese aeropuerto con destino a la ciudad de Murmansk, pero un desperfecto en el aire obligó a los pilotos a retornar al aeropuerto. Las víctimas incluían un miembro de la tripulación y al menos 2 adolescentes, según el comité de investigación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas e impartió instrucciones para prestarles toda la asistencia requerida, informó el Kremlin. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.
Y en otros temas, Palestina dijo que apoyará cualquier esfuerzo que acabe con los combates en Gaza, que han sido los más mortíferos desde la guerra del 2014. El primer ministro palestino ha dado la bienvenida a cualquier esfuerzo por un alto el fuego para poner fin a los combates más mortíferos en Gaza desde la guerra de 2014. El ejército israelí levantó las restricciones de protección a los residentes en el sur de Israel el lunes, mientras que el grupo militante de Hamas en el gobierno de Gaza informó que se había alcanzado un acuerdo de alto el fuego. La escalada mató a 23 personas en el lado de Gaza, tanto a militares como a civiles, mientras que en el lado israelí 4 civiles murieron a causa del fuego. Mohamed Tayeb dijo en la reunión con miembros del gobierno palestino el lunes en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, que el gobierno agradeció cualquier esfuerzo por un alto el fuego, especialmente los esfuerzos de Egipto. Esperamos que esto conduzca a poner fin a la tragedia contra nuestra gente y a preservar sus vidas, agregó. También hizo un llamado a las Naciones Unidas para detener la agresión israelí contra Palestina y brindar apoyo internacional a su población en la Franja de Gaza. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Acompáñanos a nuestro primer espacio publicitario. Al regresar, más información. Gracias por continuar con Noticiero RNA Edición Internacional. En Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que podría incrementar la presencia de militares especialistas de Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela dice que el país puede ampliar la presencia de especialistas militares rusos allí, ya que Moscú y Washington se acusan mutuamente de interferir en la crisis del país. Jorge Arriaza habló en Moscú el lunes, un día después de conocer al diplomático ruso Sergei Lavrov, quien se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, más tarde en el día. Rusia tiene una profunda cooperación militar con Venezuela, incluido el suministro de armas y aviones. Este año envió a un grupo de asesores militares a medida que aumentaban las tensiones por los intentos del líder opositor Juan Guaidó de destituir al presidente Nicolás Maduro. Los Estados Unidos reconocen a Guaidó como presidente interino. El domingo Pompeo le dijo al programa This Week de ABC que planeaba hablar con Lavrov sobre las preocupaciones de Estados Unidos de que el apoyo ruso a Maduro está alimentando la crisis política y humanitaria en Venezuela. Rusia, a su vez, ha acusado a Estados Unidos de interferir agresivamente en los asuntos internos de Venezuela. Para RNA, Luis Orellana. Y siempre sobre este tema, un experto considera que la presunta injerencia de países extranjeros en la crisis de Venezuela busca generar una reacción en los Estados Unidos. Las razones de la presunta injerencia de países como Rusia, China, Irán y Cuba en Venezuela es un tema de debate entre analistas y expertos. Uno de ellos, Joseph Umire, director ejecutivo de Center for a Free Secure Society, cree que se trata de una manera de desestabilizar para provocar a Estados Unidos para que reaccione y se meta en un conflicto en América Latina como hizo en Medio Oriente. Esto dice Umire a pesar de que estos países nunca fueron históricos aliados, pero entendieron que la única manera de enfrentar a Estados Unidos es uniéndose para librar una guerra diferente. Hoy en día la guerra asimétrica, que no es convencional, se pelea con narrativas y con legitimidad. El que tiene más legitimidad al final del día es el que gana la guerra. Entonces Rusia, China y Estados Unidos están en una guerra sobre la legitimidad a nivel mundial. Cuba con su inteligencia, Rusia con su armamento, China con su financiamiento, Irán con sus terroristas, según Umire, son también una amenaza para el hemisferio porque en países como Venezuela, Bolivia o Nicaragua tienen intereses en desarrollar un modelo que ponga en disputa las fronteras y cambie el orden de los estados soberanos. Todos estos países decidieron el viejo dicho que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y ese enemigo en este momento es Estados Unidos. Venezuela, Ucrania, Siria son países periféricos que están utilizando para chantajear a Estados Unidos. Para Umire, las sanciones contra estos países no son la estrategia correcta, solo una consecuencia. Un buen trabajo de contrainteligencia sería la justa manera para desvelar y contrarrestar lo que llama esta amenazante red de injerencia internacional. Y después se podrían utilizar herramientas asimétricas y podrían entrar las sanciones. Sin embargo, para el gobierno de Maduro, quien estaría verdaderamente desestabilizando Venezuela es la Casa Blanca y su tentativa de organizar un golpe de Estado en el país. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y en otros temas, Nicaragua y Venezuela resultan ser los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, esto según el Comité de Protección de Periodistas.
preocupante calificó Natalie Southwick, encargada de Centro y Suramérica de la CPJ, esta época para el desarrollo del trabajo del periodista. Aunque la violencia física se ha reducido significativamente, destaca que la región latinoamericana como un todo no está en su mejor condición. Venezuela y Nicaragua son los países que más llaman la atención de la organización. Vale destacar primero que todo a Venezuela, que está en una crisis humanitaria, entonces eso obviamente afecta a los periodistas, que hay muchos periodistas que se ven obligados a salir del país para buscar trabajo, buscar sobrevivir en otros lados. Pero hay otros factores, aparte de los sociales, que están siendo forma de ataque a la prensa, pues resalta que en Nicaragua, por ejemplo, ya son 60 los periodistas exiliados por la falta de garantías a su seguridad. También en Nicaragua, que en el último año que ha pasado una época de protestas y manifestaciones y también de vigilancia y censura contra periodistas, en este momento hay 2 periodistas encarcelados en Nicaragua, Miguel Mora y Lucía Pineda, que fueron detenidos en diciembre del año pasado y llevan meses sin audiencia, sin acceso a los servicios legales, sin nada. En países como Guatemala se concentra ahora la atención, pues se aproximan elecciones, una época que puede generar situaciones de tensión para la prensa. Por otro lado, Southwick destaca que las redes sociales, al mismo tiempo que son de utilidad, generan nuevos retos. También pueden convertirse en una amenaza para muchos periodistas, más que todas las periodistas mujeres, que enfrentan mucho acoso, amenazas a través de las redes sociales. La delegada del CPJ resalta que una de las mayores prioridades para la prensa latinoamericana es que se garantice la seguridad de los periodistas, pero sobre todo el acceso a la información pública. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y siempre en Venezuela, los ciudadanos están volviendo poco a poco a su rutina normal después de los incidentes registrados la semana pasada con el alzamiento militar. El bullicioso mercado de coches es una señal de que Caracas ha regresado a lo que pasa por una vida normal después del estallido de violentos disturbios que dejaron por lo menos 4 muertos. Comenzó el martes cuando el líder opositor Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos, convocó a un levantamiento militar para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro, que nunca se dio. El país sudamericano está inmerso en una profunda crisis económica y política a pesar de tener las reservas de petróleo más grandes del mundo, y mucha gente culpa de eso al gobierno de Maduro. Mis hijos no están en la universidad si yo no trabajo aquí. Yo no me, si el gobierno o cualquiera me manteniera a mí mi familia, ok, sería otra cosa. Yo estuviera por allá en la manifestación echándole pierna, pero no puedo, tengo que estar aquí echándole pierna. La creciente hiperinflación ha pulverizado los cheques de pago en una nación donde el salario mensual promedio es de solo $6,5 estadounidenses. 2 personas murieron por disparos en la ciudad de La Victoria y otras 2 en Caracas, según el Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales, un grupo de derechos humanos. En tanto, los activistas dijeron que al menos 230 personas resultaron heridas y 205 fueron detenidas durante los enfrentamientos del martes y el miércoles. Los paros laborales causados por las protestas y marchas han mermado la capacidad de la gente para ir a trabajar y ganarse la vida. Mientras tanto, otros que viven en la capital venezolana recogieron sus cajas CLAP de alimentos subsidiados por el gobierno para llevar a casa. Anne-Marie García, Associated Press. Hacemos nuestra segunda pausa comercial, ya regresamos. Estamos de regreso con más temas. Nos vamos a los Estados Unidos, donde científicos están poniendo a prueba tecnología para combatir inundaciones. ¿Cómo lo hacen? Se lo contamos a continuación. Este año se está poniendo a prueba un arsenal de nueva tecnología para combatir las inundaciones a medida que los ríos crecen y causan inundaciones en el centro de Estados Unidos. Los zánganos, las supercomputadoras y los sonares que exploran las profundidades del agua están ayudando a mantener los proyectos de control de inundaciones y a predecir dónde se desbordarán los ríos de sus orillas. Científicos estadounidenses afirman en su informe meteorológico de primavera que 13 millones de personas corren el riesgo de sufrir grandes inundaciones y que más de 200 manómetros han mostrado esta semana algún nivel de inundación en la cuenca del río Mississippi, que drena la vasta parte central de Estados Unidos.
Este año proyectamos un aumento de la amenaza de inundaciones mayores, moderadas y menores en 2/3 del condado. Hay más de 200 millones de personas que están bajo un riesgo elevado de amenaza. Las grandes inundaciones continúan en lugares desde el Río Rojo en Dakota del Norte hasta cerca de la desembocadura del Mississippi en Luisiana, según muestra un mapa del Servicio Meteorológico Nacional. Los administradores de emergencias y los funcionarios de seguridad de las presas pueden ver simulaciones de las consecuencias de las inundaciones que arrastran un dique o se estrellan contra una presa utilizando tecnología desarrollada en la Universidad de Mississippi, un sistema basado en la web conocido como DSS WISE. El software se puso en línea en 2017 y rápidamente proporcionó simulaciones que informaron la respuesta a las fuertes lluvias que dañaron los aliviaderos de la presa más alta del país en el norte de California. El programa también ayudó a pronosticar las inundaciones después del huracán Harvey en Texas y Luisiana ese año. Milexi Durán, Associated Press. Y pasamos a otros temas. El Papa Francisco viajó a Bulgaria para participar en una misa de primera comunión de 250 niños y además para reunirse con la comunidad local. El Papa Francisco viajó a la fortaleza católica de Ratkovsky en Bulgaria el lunes para una misa de primera comunión y para reunirse con la comunidad local. Cerca de 250 niños con túnicas blancas llenaron los bancos de la iglesia del Sagrado Corazón. En su homilía, Francisco les dijo que recibir su primera comunión era una celebración con toda la iglesia y les instó a compartir esa alegría con los demás. Francisco participó en una sesión de preguntas y respuestas con los niños, explicándoles lo básico de la Santa Cena y viviendo una vida cristiana. Por lo general, Francisco no administra la comunión durante la misa, pero lo hizo el lunes para los niños. Citando a los organizadores locales, el Vaticano dijo que unas 10.000 personas estaban presentes fuera de la iglesia para saludar a Francisco, quien llegó a la ciudad en su papamóvil abierto. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. En el siguiente resumen compartimos con ustedes más información sobresaliente. Tres personas resultaron gravemente heridas tras caer en un acantilado de 70 pies en Cornualles, en Reino Unido, según la policía, quien emitió un comunicado que confirmó que un joven de 18 años y dos de 19 años fueron trasladados al hospital de Derriford y estaban luchando por sus vidas. Sin embargo, más tarde la policía dijo que las lesiones ya no eran potencialmente mortales. El mal tiempo afecta a Bélgica a medida que los vientos polares atraviesan el país. Se espera un frente frío en los próximos días, lo que significa que las regiones del norte podrían ver algo de nieve y aguanieve. En otras partes, las temperaturas serán más bajas que el promedio para la temporada y los cielos serán intermitentes, claros y nublados. También se pronosticaron truenos, granizos y lluvias, y los fuertes vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros por hora. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llegó a Finlandia el lunes para una reunión del Consejo Ártico. Se espera que Pompeo se reúna con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, mientras esté allí. Es probable que la reunión del Consejo Ártico esté dominada por las preocupaciones sobre las políticas climáticas de la administración de Trump, que muchos creen que se centran únicamente en explotar sus recursos y hacer retroceder a Rusia y China por razones estratégicas y de seguridad a expensas del delicado entorno de la región. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. De esta manera finalizamos Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.